El cuadro que vemos allí en Génesis capítulo 3 definitivamente que es dantesco, es decir, terrorífico, espantoso, porque allí, ¿qué es lo que pasa? Que Adán y Eva confiaron en el susurro de duda acerca de la bondad del Señor. ¿Te acuerdas? Hemos estado viendo esto. Confiaron en el susurro de duda acerca de la bondad del Señor. En lugar de confianza, amor y seguridad, surgieron la duda y después el temor que inevitablemente los indujeron a centrarse en sí mismos. Esto es lo que pasa cuando empezamos a dudar de nuestro Señor, que de repente pues perdemos de vista su corazón hermoso, su corazón transparente y su corazón lleno de bondad sobre cada uno de nosotros. Y no es cuestión solamente de esa primera pareja, no. En general, la humanidad hemos desarrollado esta sospecha acerca de nuestro Dios. Dice aquí el texto de Génesis 3, te leo el 8, el 9 en adelante, dice: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Imagínate entonces la escena. Todos los días el Señor venía a platicar, caminaba allí entre el bosque y estaba con ellos. Era una comunión de amor, era una experiencia sublime que ellos tenían con el Creador. Pero un día las cosas están extrañas. Otra vez el Señor desciende de su cielo y empieza a caminar allí en el huerto de Edén. Y dice aquí el texto: Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Eso no había existido antes. El miedo no había existido antes. Esta era una tarde atípica en la vida de Adán y Eva. Nunca habían tenido miedo, pero ahora tenían miedo. En lugar de confianza, amor y seguridad, surgieron la duda y después el temor que inevitablemente los indujeron a centrarse en sí mismos. Allí está el punto. Dejaron de centrarse en la relación con Dios y ahora están centrados en sí mismos. Se volvieron egocéntricos, se volvieron autorreferenciales y eligieron la independencia por encima de la relación. Se volvieron egocéntricos, convirtiéndose a sí mismos y a su propio juicio en su punto de referencia y juicio, en lugar de apoyarse en la relación con Dios. Fíjate a qué grado llega este asunto de dudar de la bondad de Dios. De repente ahora ellos son su propio tribunal, su propio punto de referencia. La confianza, amor y comunión que habían formado originalmente el centro de todo, se transformaron en desconfianza, ansiedad e independencia y distanciamiento. Mira qué desastre pasó. Había confianza y había amor. Había armonía. Pero ahora todo se ha transformado en desconfianza, ansiedad, independencia y distanciamiento. La comunión entre lo divino y lo humano que se formó para volverse el mundo y el cosmos de estas dos personas. Todo su mundo era Dios. Todo su
su referencia era Dios. Entonces mudó o se cambió en un desastre imposible y sin remedio. La relación que se estableció para recibir la vida trinitaria en Jesús se volvió ajena a la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos tenían acceso no solamente a Dios Padre, sino tenían acceso también a Dios Hijo, a Dios Espíritu. Era una relación hermosa entre esa pareja humana y el Dios Trino. Pero de repente ahora están totalmente perdidos. La gran catástrofe de Adán y Eva no fue simplemente que hayan pecado o que desobedecieran el mandato divino. El desastre consistió en que al creer en la mentira del maligno quedaron ciegos, dice aquí Baxter Kruger. Y con el término ciegos no me refiero a que no fueran capaces de ver en sentido físico. Significa que su percepción de la realidad se distorsionó. Fíjate también este desastre. Su percepción de la realidad se distorsionó. Se torció de tal modo que ya no pudieron percibir la verdad real sobre Dios o sobre sí mismos. Se ocultaron del Señor. Ya no pudieron percibir la verdad real sobre Dios o sobre sí mismos. Se ocultaron del Señor. ¿Por qué? Es evidente que tenían miedo. ¿Pero miedo a qué? No habían conocido el miedo antes, te repito. Pero ahora tenían miedo. Y el miedo era, por supuesto, a Dios, ¿no? Era extraño esa tarde. Por supuesto que el acto de ocultarse va de la mano de su franca desobediencia. Y la mayoría de la gente supondría que temían el castigo de Dios. Pero de nuevo, ¿cómo era posible que Adán y Eva estuvieran en el jardín del Edén como destinatarios de tan asombrosas bendiciones de amor y temieran al Señor? ¿Cómo era posible? Lo único que a ellos habían recibido era pura bondad, era pura bendición, pura abundancia. Pero ahora están llenos de miedo. ¿Cómo es posible que temieran al Señor? ¿Dios cambió? Fíjate esta pregunta. ¿Dios cambió? El Señor creó a Adán y Eva debido al amor y la gracia divinos y derramó en ellos tan asombrosa bendición para de pronto dar un giro de 180 grados. ¿Dejó de amarlos? Esto está definitivamente que brutal. En un momento, toda esa experiencia de amor que ellos tenían, ahora resulta en una experiencia de dolor, de sospecha y de temor. Por eso es tan crítico este momento que ellos vivieron, pero no solamente ellos. Cuando tú y yo dejamos de conocer a Dios y dejamos de entender más sobre su presencia, sobre su persona y sobre su amor, entonces estamos deslizándonos en un abismo muy peligroso. Quiere decir que entonces la fe nos empieza a faltar, como fue la experiencia de Pedro. Empezamos a tener referencias ajenas a Dios. Empezamos a ver otras cosas que pasan en nuestra vida y dejamos de ver el bondadoso corazón de Dios. Por eso creo que necesitamos hacer un alto y entonces regresar a nuestras bases, regresar a Dios, encontrarnos con Él y empezar a crecer una vez más en esa relación de amor y de ternura que Él quiere darnos todos los días. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.